Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bueno volver a reunirnos y estar juntos para estudiar la palabra de nuestro Señor. Es un placer, como siempre les digo, que nos podamos reunir, ¿verdad? Para estudiar la palabra del Señor y tomar este tiempo alrededor de este sagrado libro, ¿verdad? Esta palabra bendita de nuestro Señor. Y como usted sabe, pues llevamos ya varias semanas, esta es como la tercera semana, donde estamos estudiando a fondo la carta del apóstol Santiago. Pero antes de eso, déjeme decirle pues, que estoy contento que ya estoy de regreso en casa. Okay. Hemos estado entrando y saliendo con algunos compromisos que tenemos que cumplir con nuestra denominación. El fin de semana pasada estuvimos de retiro con 12 hombres de aquí de la iglesia, junto con 70 y pico de hombres más de diferentes iglesias de nuestra denominación. Y de verdad que la pasamos muy lindo. Un tiempo de reflexión, un tiempo de escuchar palabra, de apartarnos, ¿verdad? Del trabajo y del ahorro diario para entrar en la presencia del Señor, adorar al Señor. Tuvimos allá al pastor Abner Meléndez trayéndonos la palabra y fue un tiempo, mire, poderoso, poderoso, muy lindo, donde recibimos cosas muy lindas de parte del Señor, una palabra de avance. Como hombres de Dios tenemos que avanzar y continuar adelante para la gloria del Señor. Así que nos gozamos, de verdad que sí, que fue un tiempo muy lindo. Pero ya estamos aquí, ya estamos de regreso en la casa. El martes tuvimos un servicio de oración muy lindo. Y pues qué bueno que hoy nos podemos volver a reunir para estudiar la palabra. Recuerde que si está en Facebook, como siempre le decimos, dele compartir este servicio, póngalo en su muro y compártalo con todas sus amistades. Deje sus comentarios, ¿verdad?, en el chat y dele like también a esta página. Suscríbase si está en YouTube a nuestro canal en YouTube. Toque la campanita para que reciba las notificaciones cuando tengamos contenido nuevo. Y si nos está viendo a través de la plataforma que va a salir aquí abajito, iedjphilly.online, pues mire, ya usted sabe, deje ahí sus comentarios, que hay un anfitrión que va a estar contestando sus preguntas y contestando, ¿verdad? Y comentando con usted acerca de lo que vamos a estar hablando en el estudio bíblico. ¿Ok? Así que estamos en la carta del apóstol Santiago. La semana pasada yo pretendía coger desde el versículo 1, capítulo 1, verso 1 hasta el 18, pero sabe que ya en el 11 tuvimos que detenernos porque, como les dije en la introducción, Santiago en esta carta siguió poniendo muchos temas, todos ahí apiñados y queríamos, ¿verdad? No queremos ir a la prisa, queremos estudiarlo, ¿verdad? De la forma más responsable, mirando cada verso, cada texto para sacarle el mayor provecho a esta carta. Y pues nos detuvimos en el 11, hoy vamos a coger del 12 al 18, si el Señor así lo permite. Así que espero que esté conmigo ahí, busque su Biblia. Si está en la plataforma, ya ahí mismo hay una Biblia. Usted lo que tiene es que buscar el texto. Estamos en Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 18. Y yo espero pues que usted tenga su Biblia, tenga lápiz, tenga papel para que tome nota de todo lo que vamos a estar hablando. Y como les dije, pues vamos a ir, mire, frase a frase, casi palabra a palabra, mirando todo lo hermoso que el Señor tiene para nosotros ahí. Voy a leerlo primero y luego lo vamos a empezar entonces a desmenuzar, ¿verdad? Y a ir rompiendo ese texto ahí. Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, de hecho esta parte de la carta se titula Victoria en la prueba. Dice: porque cuando hayas resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Otras versiones dicen de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oramos al Señor en la noche de hoy y nos metemos en el texto y comenzamos a estudiar esta hermosa carta del apóstol Santiago. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque estás aquí, gracias porque estás en casa de mis hermanitos allá, cubriéndoles, bendiciéndoles. Gracias porque durante el día hemos podido hacer nuestras tareas del diario vivir, hemos podido ir a trabajar,
conversar con nuestra familia, cocinar, todas las cosas que a diario hacemos. Y gracias porque eres tú que nos das la fuerza para hacerlo. En este momento detenemos todas las labores, Señor, y nos proponemos entrar a tu palabra, buscar lo que el texto nos tiene que decir, lo que este texto sagrado tiene para nosotros. Que podamos, Señor, sobre todas las cosas, todo lo que discutamos hoy, todo lo que aprendamos hoy, Señor, podamos ponerlo en práctica sobre todas las cosas para vivir una vida que te agrade a ti. Pido tu bendición para cada hermano, Señor, y que esta palabra hoy nos bendiga de manera maravillosa y de manera especial. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos al primer verso. Estamos en el verso 12. Comienza hablando y utiliza la palabra bienaventurado. Si usted se acuerda, creo que fue a principio de año, estuvimos haciendo una serie titulada Las Bienaventuranzas y vimos todas las bienaventuranzas, las 9 que están ahí en Mateo, ¿verdad? Y usted sabe que lo dijimos. Si no lo sabe y no vio esta serie, puede ir a Facebook, puede ir a YouTube, están todas las predicaciones allí. Fueron 9 predicaciones que hicimos acerca de Mateo 5, que es cuando Jesús está pronunciando el Sermón del Monte, y allí habla de que es bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todas esas cositas. Y dijimos que la palabra bienaventurado en griego es la palabra makarios, y lo que significa es alguien que está totalmente feliz. Es una persona dichosa. Es una persona que no importa lo que esté pasando ni la crisis por la que esté atravesando, él tiene felicidad en su corazón porque sabe que su felicidad no viene ni de las cosas materiales ni de las circunstancias que uno vive a diario, sino que su felicidad viene del Señor. Y esa persona es bienaventurada. ¿Ok? Es alguien que tiene una buena aventura, una aventura de bien, ¿verdad? En la vida. Es una persona que está feliz, contenta todo el tiempo. Y aquí dice que es bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Fíjense que la semana pasada hablamos de que vamos a pasar por pruebas, que vamos a caer en diversas tentaciones. Lo vimos en el verso 2. Decía, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Una cosa es hallarse en la prueba y otra cosa es soportar en medio de la prueba. Primero Santiago nos dice, gócense cuando aparezca la prueba. Lo vimos la semana pasada. Y ahora él dice, ustedes van a ser más que felices. O sea, van a tener un gozo interminable si ustedes soportan la prueba. El motivo del gozo está aquí en soportar la tentación. El gozo aquí está en mantenerse feliz y alegre hasta que llegue el fin. ¿Ok? Vino a mi mente, se lo voy a leer bien rapidito, Job. Yo he estado estudiando mucho este texto y de verdad que me ha ministrado tanto esta carta. Job, mire lo que dice Job 5:17. Dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, por tanto, no desprecie la reprensión del Todopoderoso. Así que aquí está hablando de que el hombre tiene que soportar la prueba. Soportar esa prueba. Cuando usted es probado, literalmente cuando usted o ha sido probado o está siendo probado o usted va a ser probado, cuando eso llega a su vida, usted tiene que mantenerse soportando ahí, agarrado del Señor, para que al final usted pueda ver la victoria de su fe. Como decía Job, ¿verdad? En medio de la corrección, yo me agarro del Señor y soy bienaventurado. Y sabemos que al final del libro de Job, Job lo que vio fue una victoria grandísima. Y Dios le devolvió triplicado todo lo que había perdido, ¿verdad? Y pues aquí Santiago nos está diciendo, cuando llegue la prueba, primero nos dijo, gócense cuando se hallen en la prueba, cuando se encuentren con la prueba. Pero en medio de la prueba, soporten, manténganse firmes, no se suelten del Señor. Eso va a hacer que usted tenga una felicidad inmensa. Usted va a ser bienaventurado. Y usted finalmente va a ver la victoria de su fe. Y habla de que nos van a entregar una corona.
La corona de la vida, dice el texto, ¿verdad? Porque recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí no es una alusión, o no está haciendo alusión a la corona o a la guirnalda que le daban a los galardones en los juegos. Cuando se hacían juegos en este tiempo, ¿verdad? Especialmente los griegos que hacían estos juegos y estas olimpiadas, el que ganaba le daban una corona que era de hojas de laurel. Esa corona, dice Pablo, ¿verdad? Que es corruptible, se rompe. Con el tiempo esas hojas se secan. Y yo no me imagino a esa gente todo sudado después de correr y que te pongan laureles, hojas de laurel. Que eso, mire hermano, cuando usted está haciendo un guiso y le echa de más, lo que hace es que se amargue el guiso, ¿verdad? Sé que sabe cuánto hay que echarle. Y eso como que no huele muy bien para mí. Así que no me puedo imaginar a alguien después de correr 100 metros y llega todo sudado, prágata, y te pone 20 hojas de laurel en la frente y uno ahí como que no debe ser gracioso. Pero aquí no está hablando de esa corona específicamente, porque esto, aunque es una alusión natural para Pablo, ¿verdad? Cuando escribe en sus cartas al escribir a los paganos, entre los cuales sí existían tales juegos, aquí Santiago no le está escribiendo a esa gente. Cuando Pablo habla de esa corona, hace alusión a la corona de los juegos porque a esa gente es la que le está escribiendo. Recuerde que Santiago no sería apropiado utilizar esta analogía porque a quien Santiago le está escribiendo es a los judíos cristianos que se han convertido, que miraban los usos de los gentiles como una aversión, como algo malo. Entonces yo creo que aquí Santiago está hablando de otra cosa. Él habla de la corona de la vida. La vida constituye la corona, literalmente la vida, la única vida verdadera, la vida más alta, la vida eterna. Así que la corona aquí implica reino. Él está hablando que el Señor nos va a hacer, ¿verdad? Nos va a hacer parte de su reino. Si nosotros soportamos la prueba, si nosotros soportamos la tentación, nos van a dar una corona. Y lo que está diciendo en estos días, ¿verdad? Que falleció la reina allá en el Reino Unido, y sobre su ataúd pusieron la corona esa con la que la habían coronado. Y pues de eso es que está hablando aquí Santiago, no la corona esa de los juegos que hablaba Pablo, sino la corona que simboliza un reinado, un reino. Y lo que está diciendo es, si usted soporta la prueba, te van a hacer parte de ese reino. Vamos a venir a formar parte del reino del Señor. Y aquí pues habla de que es el Señor, ¿verdad? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí cuando habla del Señor, pues lo que está hablando es de la gente que no se... aunque esta palabra, el Señor, ¿verdad? Que Dios ha prometido, ni Dios ni el Señor no se encuentra en los mejores manuscritos y versiones realmente. El corazón del creyente llena la omisión sin necesidad de mencionar el nombre. O sea, cuando dice aquí que fiel es el que prometió, sabemos que está hablando del Señor. Y si el texto dijera recibirá la corona de vida que ha sido prometida a los que le aman, aunque no señale que es Dios y aunque la palabra Señor no esté ahí puesta en los manuscritos más antiguos, sabemos que es Él quien nos va a coronar al final del día. Sabemos que es Él quien nos va a coronar al final de los tiempos, cuando lleguemos allá al reino celestial, ¿verdad? El día que Él venga a buscarnos o que vayamos a Él, Él es quien nos va a coronar. Y dice que esto es a los que le aman. En segunda de Tito, capítulo 4, verso 8, dice que la corona de justicia es a los que aman su venida. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Ese amor que tenemos por el Señor, eso es lo que el texto nos está indicando, ¿verdad? Ese amor que tenemos por Él, tan grande, produce en nosotros paciencia, produce en nosotros ese poder soportar en medio de la tentación. ¿Ok? Nadie da más fe de su amor que los que sufren por el Señor. Cuando usted se mantiene agarrado del Señor, cuando usted mantiene su fe anclada en el Señor, cuando usted dice, esta prueba no me va a tumbar, yo me voy a mantener buscando el rostro del Señor, leyendo su palabra, orando, voy a ayunar, voy a meterme en la presencia del Señor, voy a ir al culto el domingo, voy a estar conectado con el Señor. Usted está dando fe de su amor por el Señor en medio de la prueba. ¿Okay? Y dice el texto que a esas personas Dios les va a dar una corona. Una corona. En los versos 10 y 11
para ir amarrando, ¿verdad?, lo que traíamos desde la semana pasada hasta hoy. Si la riqueza, el poder y el estatus no significan nada para Dios, lo dijimos la semana pasada, ¿por qué les atribuimos aquí en la tierra tanta importancia, tanto honor a quienes los poseen? Nuestras posiciones materiales nos dan metas, son nuestra única razón de vivir. Porque la semana pasada lo dejamos ahí, hablamos de los ricos, hablamos de los pobres. Entonces, porque es parte de las pruebas que también enfrentamos en la vida. Hay momentos donde tenemos dinero, hay momentos donde estamos bien económicamente, pero viene la prueba también. Entonces, si estas riquezas se fueran, ¿qué quedaría? Pues lo que tenemos en el corazón, no en la cuenta bancaria. Lo que realmente importa aquí y lo que le importa a Dios y perdura por toda la eternidad es lo que está en nuestro corazón. Y es esa fe. ¿Ve? Para amarrar lo que hablamos la semana pasada con el texto de hoy, es esa fe que ponemos en el Señor, haya dinero o no haya dinero, tengamos salud o no la tengamos, o estemos enfermos, el carro esté funcionando bien o se nos haya dañado, las cuentas estén al día o se nos hayan atrasado algunas cuentas. Entonces, llega la prueba, llega el momento de dificultad y Santiago nos está diciendo, ¿tú vas a ser feliz? Si en medio de esa prueba que llegó, te mantienes anclado del Señor. Si tu corazón se mantiene con la fe puesta en el Señor. Y otra vez, la corona de vida es como la corona de la victoria. La victoria. La corona de vida de Dios no es la gloria y el honor aquí en la tierra. Por eso es que Él está hablando de reino. De reino. Es la recompensa de la vida eterna. Es irnos a vivir con Dios para siempre. ¿Usted se imagina eso? Qué maravilloso. Que los cielos se abran y de momento el Señor venga y dice el texto que vamos a ser arrebatados juntamente con Él y nos encontraremos con Él en las nubes y nos vamos a ir a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, la forma de estar en ese círculo de ganadores de Dios es ¿cuál? Amarlo, es soportar en la prueba, es permanecer fiel, aún incluso estando bajo presión. Déjenme ir un poquito más al texto, al verso 12. Y compartirle algunas otras cositas que encontré del texto. Porque la tentación viene de los malos deseos que están dentro de nosotros. ¿Ok? Por eso es que dice el texto que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y lo vamos a ver con más calma ahorita. Déjeme seguir trabajando el 12 ahí. Todo comienza, ¿verdad?, con un mal pensamiento. Y se convierte en pecado cuando nos detenemos en el pensamiento y permitimos que se convierta en una acción. ¿Verdad? Llega la prueba, llega la tentación. Y usted, si no está bien anclado al Señor, si usted no está soportando ahí en la prueba, clamando al Señor, buscando su rostro, metido en la palabra, buscando la dirección del Señor. Señor, ¿cómo voy a sobrepasar esto? Señor, ¿cómo voy a lograr vencer esto? Si usted no está ahí, hermano, eso entonces lo va a encontrar usted débil en la fe y usted va a caer en lo que dice el verso 13, ¿verdad? Que de su propia concupiscencia usted va, ¿verdad?, a pecar. Y eso trae unas consecuencias que las vamos a ver ya mismo. Pero volviendo al verso 12, aquí se pronuncia una bendición sobre los que soportan, ¿verdad?, las pruebas. Dice que es bienaventurado. Y mire bien. Número 1, no es solo el hombre que sufre el que es bendecido, sino el que soporta. La semana pasada hablamos del que sufre la tentación y la prueba, tiene que hacerlo con gozo. Pero no es solo ese, también es el que soporta, el que con paciencia, déjeme ver qué otra palabra puedo usar, constancia, el que con constancia atraviesa las dificultades en el camino de su deber y dice, esto no me va a detener a mí. Fue lo que hablamos en el retiro de hombres, ¿verdad? Puede venir la prueba, puede venir la dificultad, puede venir los problemas, puede venir lo que sea. Yo me voy a mantener buscando al Señor constantemente. Número 2, Santiago aquí nos está diciendo que las aflicciones no pueden hacernos miserables. Si no es por nuestra propia culpa, ¿verdad? Porque una bendición puede surgir de nosotros y podemos ser bendecidos en ello. Puede venir la prueba, pero aquí el texto está diciendo que yo puedo ser bendecido aún en medio de la prueba. Y está tan lejos de quitarle la felicidad a un hombre bueno que realmente
la aumenta. Yo tengo tanta felicidad y me siento tan alegre con el Señor y sé que mi fe está puesta en Él y que la prueba va a pasar y que Dios va a obrar en mi vida. Que mire, hermano, la prueba no me va a quitar la felicidad que yo tengo. Todo lo contrario, va a ir en aumento. Y voy a ser dichoso y voy a ser feliz. Y ahí es que la gente dice, pero mira este muchacho con todo lo que está pasando y siempre está riéndose, siempre está feliz, siempre está contento, siempre está compartiendo con la gente. Ok, número 3, Santiago nos está diciendo que los sufrimientos y las tentaciones son el camino a la bienaventuranza eterna. Porque cuando sea aprobado recibirá la corona de la vida. En griego, aquí está diciendo, la palabra es dokimos genómanos. Que lo que dice es que cuando sea aprobado, cuando sus gracias sean verdaderas, del más alto valor, como cuando se prueba el oro, ¿verdad? Que es pasado por fuego. Cuando su integridad esté manifiesta. Esto es poderoso, hermano. Y todo sea aprobado por el gran juez. Porque todos sabemos que al final nos vamos a tener que parar ante el trono de Jehová. Y ahí él va a decir, bueno, pasaste por esta prueba, pasaste por esta. En esta, como que las cosas que dijiste, las cosas que pensaste, los comentarios que hiciste, como que no fueron los mejores, tú sabes. Aquí está tu corona. Te mantuviste soportando la prueba, te mantuviste ahí, con tu fe puesta en mí, confiaste en que yo te iba a librar. Aquí está la corona. Y nótese, por lo tanto, que ser aprobado por Dios es el gran objetivo de un cristiano en todas sus pruebas. Cuando venga la prueba, usted lo que tiene que pensar es, yo quiero ser aprobado por Dios. Y en medio de esta prueba, yo tengo que velar qué voy a decir, cómo voy a reaccionar, con qué gente me voy a juntar, cuánto tiempo le voy a dedicar al Señor, qué voy a hacer con mis pensamientos, los dejo que anden divagando por ahí entre la prueba y lo que está pasando, o voy a centrar mis pensamientos en el Señor. ¿Okay? Y será su bienaventuranza al fin cuando reciba la corona de la vida. El cristiano probado será coronado. ¿Okay? Coronado. Y la corona que llevará será una corona de vida. Será vida y dicha para él y durará para siempre. Para siempre. Nosotros solo llevamos la cruz por un tiempo, hermanos. Y usted tiene que saber esto. La prueba tiene principio y tiene final. La prueba tiene principio y la prueba tiene final. Tiene tiempo de expiración. Esa prueba por la que tú estás pasando no vino para quedarse en tu vida. Tiene un tiempo de eternidad. Ahora, la corona que Dios nos va a dar, esa va a ser eterna. Esa va a ser eterna. Así que usted, mire, soporte la prueba. Soporte la prueba. ¿Qué más nos dice ese primer verso? Nos está diciendo que esta bienaventuranza involucrada en una corona de vida es una cosa prometida al justo que sufre. O sea, esto no es para la gente que está feliz por ahí, que nunca tiene pruebas y que no le importa y que vive la vida del garete ahí. No, esto es para los que, como decía Santiago la semana pasada, todos vamos a pasar por la prueba. Santiago nos dice, hermanos, gócense si en algún momento llega la prueba. No, gócense cuando se hallen en la prueba. O sea, él está dando por sentado que vamos a pasar por sufrimiento, por dolores. Entonces, por lo tanto, es en lo que podemos confiar más seguramente, en que el Señor nos va a dar una corona. ¿Por qué? Cuando el cielo y la tierra pasen, esta palabra de Dios, esta bienaventuranza, no dejará de cumplirse. Pero además de eso, tome nota de que nuestra recompensa futura viene no como una deuda, sino como una promesa de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Nuestras tentaciones, número 5, cosas que yo seguí, ¿verdad? Buscando el texto. Nuestras tentaciones duraderas, porque hay tentaciones que duran bastante tiempo. Hay unas que son pues de 1 o 2 días, pero hay unas que pasan meses, pasan años y uno en medio de esa prueba y en medio de esa circunstancia que es difícil. Nuestras tentaciones duraderas deben ser un principio, deben ser por un principio de amor a Dios, ya que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ama y nosotros soportamos la prueba porque lo amamos a Él. Y porque queremos honrarlo a Él. De hecho, Pablo supone que un hombre puede, por algún punto de religión, ¿verdad?, incluso dar su cuerpo para ser quemado. Y sin embargo, no agradar a Dios. Ni ser considerado por Él. Debido a su falta de amor sincero, prevaleciente a Dios.
Entonces la corona de vida que nos están prometiendo aquí no es solamente a los grandes y a los eminentes santos, sino a todos los que tienen el amor de Dios reinando en sus corazones. Usted tiene el amor de Dios reinando en sus corazones, porque ahí dice que esta corona se le ha prometido a los que aman al Señor. A los que aman al Señor. Cada alma que verdaderamente ama a Dios tendrá sus pruebas en este mundo. El hecho de que usted ame a Dios no nos exime de tener pruebas y problemas, y tentaciones y dificultades y momentos de crisis. No. Cada alma que verdaderamente ama a Dios tiene sus pruebas en este mundo. ¿Ok? Y van a ser plenamente recompensadas en ese mundo de arriba, donde el amor será perfeccionado. Donde el amor será perfeccionado. Vamos al verso 13. Verso 13 y 14 dice: cuando alguno no es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Ahorita les estaba comentando, ¿verdad?, que la tentación viene de los malos deseos que están dentro de nosotros. Por eso es lo que se llama la concupiscencia. No de Dios. Comienza con un mal pensamiento, como les decía ahorita, y se convierte en un pecado cuando nos detenemos en ese pensamiento y nos quedamos ahí dándole vuelta a ese pensamiento y empezamos a trabajarlo y a permitirle que haga nido en nuestra cabeza. Y de ahí entonces eso se convierte en una acción. Es como una usted ha visto la bola de nieve esa que comienza chiquitita y va bajando, y a medida que se va pegando con más nieve se va haciendo más grande, y cuando usted viene a ver es una bola que va cuesta abajo, grandísima. Asimismo el pecado se vuelve más destructivo cuanto más lo dejamos salirse con la suya en nuestras vidas. Y el mejor momento para detener una tentación es antes de que sea demasiado fuerte o se mueva demasiado rápido para controlarla. Las personas que viven para Dios a menudo se preguntan: pero ¿y por qué todavía yo tengo tentaciones? Y es que tenemos que entender, hermano, el hecho de que usted haya venido a Cristo, el hecho de que el Señor, usted le haya entregado su corazón al Señor, haya hecho profesión de fe, como usted lo quiera llamar, el hecho de que usted, ¿verdad?, haya pasado al frente, haya levantado sus manos y le haya dicho al Señor: te entrego mi vida, te entrego mi corazón, no nos exime de las pruebas, de las tentaciones, de las dificultades. No nos exime, hermano. Yo soy de pensar que al revés. Para nosotros como cristianos, la prueba siempre va a ser más dura, la tentación va a ser... El que está perdido, Satanás no se va a ocupar mucho de esa persona, porque ya está perdida. Ahora, el que ha venido al bando contrario, al que se ha unido ¿verdad?, al ejército del Señor, y que ahora está buscando de Cristo, y que ahora está buscando la presencia del Señor, y que anhela agradar al Señor y vivir una vida de santidad. Mire, hermano, la prueba se nos hace bien dura. Entonces, mucha gente se pregunta: ¿Dios los tienta? Y no es eso. Dios prueba a las personas, pero no las tienta tratando de seducirlas al pecado. Dios permite que Satanás tiente a las personas. Sin embargo, para refinar su fe y ayudarlos a crecer en su dependencia de Cristo, viene la prueba. Viene la tentación, viene la crisis, viene el momento difícil. Ahora, podemos resistir la tentación de pecar recurriendo ¿a quién? Recurriendo al Señor y buscando fortaleza en Él, eligiendo obedecer su palabra. Mire, hermano, aquí se nos está enseñando que Dios no es el autor del pecado de ningún hombre. Lo dice el texto: cuando alguno es pecado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El texto está claro ahí. Así que nos están enseñando que Dios no es el autor del pecado de ningún hombre. Sean quienes sean los que levantan persecuciones contra los hombres, o cualquiera que sea la injusticia y el pecado del cual sean culpables, al proceder contra ellos, Dios no debe ser acusado de ello. Yo no puedo decir: llegó una tentación a mi vida y decir: Señor, me estás tentando, quítame esto de la mente. No. Pequé. Yo no puedo decir: Señor, pero es que tú no me ayudaste. Señor, pero es que mira para allá en lo que me metiste en esta prueba tan grande. Y pues dije lo que dije y pensé lo que pensé, pero es que tú me metiste en... No, Dios no es culpable de eso.
Cualesquiera sean los pecados a los que los hombres buenos pueden ser provocados por sus ejercicios y por sus aflicciones y por sus tribulaciones, Dios no es la causa de ellos. Aquí parece suponerse que algunos profesantes de la fe cristiana podrían caer en la hora de la tentación, ¿verdad? Cuando él dice, cuando alguno es tentado, o sea, está dando por sentado otra vez que como cristianos vamos a ser tentados. Y podemos caer en la hora de la tentación. Y aquí puede suponerse que la vara que reposa sobre ellos podía conducir a algunos a los malos caminos y hacerlos extender sus manos hacia la iniquidad. La tentación va a estar ahí. A lo mejor usted dice, pues déjame probar esto, déjame probar esto otro. Pero aunque ese sea el caso, y esto lo voy a aclarar otra vez, ¿verdad? Tengo que ser insistente en esto. Y aunque tales delincuentes intenten culpar a Dios, la culpa de su mala conducta debe recaer enteramente sobre ellos mismos. Pecamos, la culpa es nuestra. El texto dice que cada cual es tentado de su propia concupiscencia. Y ahorita dijimos que concupiscencia es, ¿verdad? Vivir bajo las pasiones. Las pasiones. La tentación viene de los malos deseos dentro de nosotros, de las pasiones que hay dentro de nosotros. ¿Okay? Y el texto nos está diciendo, la culpa es enteramente. Caíste y cediste ante la tentación. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Mantenernos firmes, lo hablamos ahorita. Lo dice el verso 12. Llegó la tentación, agárrese del Señor. Que cuando la tentación llegue, lo encuentre usted, mire, firme en la fe, fuerte en el Señor. Para que usted pueda vivir una vida de santidad. ¿Y por qué la culpa cae sobre ellos? Número uno, porque no hay nada en la naturaleza, lo dice el texto, no hay nada en la naturaleza de Dios a lo que ellos puedan echarle la culpa. Nada. Usted no le eche la culpa a Dios porque la culpa no es de Dios. Que nadie diga cuando es tentado a tomar cualquier mala conducta o a hacer cualquier cosa mala, es Dios, perdóname, pero es que Dios me estaba tentando. No, Dios no puede ser tentado por el mal. Mire, todo mal moral se debe a algún desorden en el ser que lo acusa, a una falta de sabiduría. Dijimos la semana pasada que si usted está en medio de una aflicción, en medio de una tentación, en medio de una crisis, en medio de un problema, pídale sabiduría a Dios para que no caiga ahí, para que no falle. Entonces, si cayó, usted no hizo lo primero que nos dijo Santiago. Usted no pidió sabiduría y por falta de sabiduría, a lo mejor usted cayó. Por falta de poder, pídale al Espíritu Santo que le dé poder para vencer. Pero estas cosas no las hacemos, hermanos, regularmente. Entonces llega la tentación, llega la prueba, llega la crisis, llega el momento difícil y pues estamos faltos de poder porque no leemos la palabra, porque no oramos, porque no nos congregamos, porque no buscamos el rostro del Señor, porque no entramos en intimidad con Él. Y entonces somos seducidos, somos tentados y como nos cogió sin sabiduría, sin poder, con falta de decoro, con falta de pureza en el corazón, con falta de voluntad, pues mire, caemos. Y entonces la pregunta sería, ¿quién puede acusar al Dios Santo con la falta de estos, que son su misma esencia? Ninguna exigencia, hermano, de los asuntos puede jamás tentarlo a deshonrarse o a negarse a sí mismo y por lo tanto no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Y la culpa es nuestra porque, dijimos número uno, no hay nada en la naturaleza de Dios, esa naturaleza divina, a los que le podamos echar la culpa. No la hay. Número dos, no hay nada en las providenciales de Dios que pueda ser culpado por el pecado de cualquier hombre. No lo hay. Ni él tienta a nadie, ni es tentado. Dice el texto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, yo lo veo de esta manera. Dios no puede ser promotor de algo que él repugna y que su naturaleza repugna. Dios no habita donde habita el pecado. Entonces, ¿cómo Dios va a promover el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo Dios va a usar el pecado para hacernos a nosotros crecer si Él odia el pecado? Si Él no habita donde está el pecado. ¿Lo ve? Claro,
tenemos que entender que la mente carnal es la que está dispuesta a cargar sus propios pecados sobre Dios. Cuando uno está ahí metido en ese pecado y ya no está en el espíritu y está, mire, en la carne, uno dice, eso es Dios que me tentó. Es Dios que me hizo caer. Y la pregunta sería, ¿realmente Dios puso en nosotros, verdad? Su naturaleza divina. Cuando vinimos a Él y fuimos creados a su imagen y semejanza. Nuestro primer padre Adán le dice a Dios, la mujer que... Estoy amarrando todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Y voy a irme atrás a Adán para que lo miremos bien chévere. Porque hay algo hereditario en esto. Nuestro primer padre Adán le dice a Dios, la mujer que me diste me tentó. Y en efecto le estaba echando la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque de la costilla de Adán fue que Dios la creó. Y como Dios la creó y dijo que la creó a su imagen y semejanza, al decir, esa mujer que me diste fue la que me tentó a pecar, le está echando la culpa a Dios. La culpa es tuya por haberla creado, por haberme dado una tentadora, por haberme puesto al lado de una mujer que lo que vino fue a tentarme. Y aquí lo que Santiago nos está diciendo es que nadie hable así. Es muy malo pecar. Sabemos que la paga del pecado lo que trae es muerte eterna. Yo soy de pensar que es mucho peor cuando hemos hecho algo malo y echarle la culpa a Dios. Y decir que todo se debió al Señor. Aquellos que le echan la culpa de sus pecados, ya sea a su constitución o a su condición en el mundo, o que pretenden estar bajo una necesidad fatal de pecar, engañan a Dios como si Él fuera el autor del pecado. Y no lo es. Las aflicciones, como enviadas por Dios, esas sí están diseñadas para traer nuestras gracias, pero no nuestras corrupciones. Cuando llega la prueba, cuando Dios nos prueba, porque ahí sí estamos hablando, ¿verdad? Y lo dijimos ahorita. Cuando el Señor nos prueba y nos permite entrar en un momento de aflicción, de prueba, como el oro es metido en el fuego, ¿verdad? Eso realmente está diseñado para que usted crezca en el Señor. ¿Cómo? Soportando la prueba, manteniendo su fe en el Señor, buscando el rostro del Señor, intimando cada día más con Él. ¿Okay? El texto dice que todo hombre, cuando es tentado, lo es al ser atraído. ¿Okay? Y lo que está hablando es de la propia lujuria que hay en uno, las pasiones que hay en uno. Por eso, importante que la persona que ha salido de las drogas, después que es rehabilitado, uno debe reubicarlo en otra área. ¿Por qué? Porque ya eso está en él, ya él probó esa droga, ya él sabe lo que eso crea en el cuerpo y esa pasión está ahí. Entonces uno lo relocaliza y lo mueve, lo saca del círculo de influencia en el que estaba antes y lo pone en otro lugar para que no vaya a caer en esa tentación. ¿Ok? Porque a la que le dé el olorcito, o a la marihuana, o a la que vea las botellas de, si era alcohol, ¿verdad? De ron y de lo que sea que bebía, pues mire, eso está ya dentro de él y eso es una tentación muy grande y lo puede hacer caer. Así que la causa del pecado está en nosotros mismos, lo que está diciendo Santiago. Estoy resumiendo estos versos 13 y 14. De hecho, incluso las sugerencias de Satanás no nos ponen en peligro antes de que las hagamos nuestras. Sigo profundizando, ¿verdad? En este verso. Está ahí la tentación. Está ahí y cada uno tiene su propia lujuria peculiar y particular, que surge de nuestro temperamento, que surge de nuestros hábitos, y la lujuria fluye del nacimiento original del pecado del hombre, ¿verdad? De Adán. Y dice que todo hombre desviado, el paso inicial de la tentación es desviar la verdad, la virtud. Y entonces dice que somos seducidos. Literalmente dice en griego, lo que está diciendo es que es tomado con un cebo, como lo son los peces, cuando usted tiene una carnada, ¿verdad? Y ahora vienen unas que, los otros días estaba viendo una que yo no sé qué es lo que le ponen, si lleva baterías o no, pero es un pececito y usted lo engancha en el anzuelo y tan pronto usted lo engancha en el anzuelo,
toca un botoncito y él empieza a moverse como si estuviera nadando. Una cosa bien loca. Entonces usted tira esa agua, eso al agua, y eso empieza a moverse. El pez va a pensar, hay un pececito ahí, yo soy más grande que él, voy a comérmelo, y cae ¿verdad? En la trampa. Pues mire, hermano, aquí está diciendo, cuando tú caes y eres seducido y muerdes ese anzuelo, el progreso posterior, el hombre que se deja seducir, la lujuria se personifica aquí como la ramera que seduce al hombre. Y lo que va a pasar aquí es que este hombre va a dar a luz ese pecado. Primero lo concibe y lo ve, muerde esa carnada, da a luz ese pecado, y eso lo que va a traer es muerte. Usted sabe que el pescado, después que muerde ese anzuelo, de ahí va a la olla, se murió. Lo mismo está pasando aquí. Entonces se nos enseña dónde está la verdadera causa del mal. Santiago nos está enseñando dónde está la verdadera causa del mal, dónde debe ponerse la culpa. Todo hombre es tentado cuando de su concupiscencia es atraído y seducido. Mire, no juegue con fuego, hermano. No juegue con fuego. Mire, en otras escrituras, el diablo es llamado el tentador. Y otras cosas pueden a veces ocurrir para tentarnos, pero ni el diablo ni ninguna otra persona o cosa hay que culpar para excusarnos, porque el verdadero origen del mal, según Santiago, y de la tentación está dentro de nuestros propios corazones. La materia combustible está en nosotros. Y aunque la llama puede apagarse por algunas cosas externas, tienes que estar claro de que ese fuego está allá adentro. Y por tanto, si te burlas, tú solo lo podrás soportar. Vamos a observar varias cosas del texto. Voy a seguir ahí sacándole a esos textos 13 y 14. Número 1, el método del pecado en su proceder. ¿Ok? Esto hay que mirarlo. Hay que observar esto. El método del pecado en su proceder. Primero, atrae. Gusta, seduce a los ojos. Así como la santidad consta de dos partes, ¿verdad? Que es abandonar lo malo y adherirnos a lo que es lo bueno. Eso es la santidad, es darle la espalda a todo lo que no es de Dios y acercarnos a lo que sí es de Dios. Asimismo, es esto, pero al revés. ¿Ok? Esas son las dos partes del pecado. El corazón es apartado de lo que es bueno y es seducido a adherirse a lo que es malo. Es primero por inclinaciones corruptas, esos deseos que están aquí adentro, o por desear y codiciar alguna cosa sensual, mundana, enajenada de la vida de Dios, y luego gradualmente es fijada en un curso de pecado. ¿Qué más podemos observar? Pues podemos observar, por lo tanto, el poder y la política del pecado. La palabra aquí traducido como arrastrada, porque el verso dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído, es arrastrado. La palabra aquí para arrastrado significa que es un ser forzado. La palabra traducida para tentar significa ser engustado, que usted le empieza a gustar. Es engañado por las tentaciones, por las representaciones engañosas de las cosas. En griego es exelkominos kai deleisomenos. Y lo que habla es que usted, todas estas representaciones y todas estas tentaciones se le empieza a meter a usted por los ojos y le empieza a gustar, y usted empieza como que quiero hacerlo. Voy a hacerlo. Y entonces usted empieza a darle cabida a los pensamientos. ¿Y si lo hago? Y puedo lograr esto. Y me va a dar este resultado. Y me voy a sentir bien con esto. Y que nadie tiene que enterarse. Y lo voy a disimular de tal forma. Y todos esos pensamientos empiezan a salir ahí. Y a salir. Mire, hermano. Hay mucha violencia hecha a la conciencia y a la mente por el poder de la corrupción.
Y hay mucha astucia, y hay mucho engaño, y hay mucha adoración en el pecado para ganarnos sus intereses. O sea, esto no es algo... Cuando estamos hablando de estas tentaciones, lo que Santiago nos está alertando es, esto va a venir de forma violenta. Esto va a venir de forma que con mucha astucia. El enemigo es astuto. Y eso está en nuestro corazón y él lo sabe y va a tratar de presentarnos de forma que nos guste, de forma que le veamos el gustito y deseemos estar ahí y hacer eso. La fuerza y el poder del pecado nunca podrían prevalecer si no fuera por su astucia y su engaño. Si no fuera tan astuto, si no gustara tanto, si no nos engañara de la forma en que lo hace, uno dice, chacho, eso yo no lo voy a hacer y ya. Entonces, ¿qué pasa? Los pecadores que perecen son engustados y son halagados para su propia destrucción. Y esto justificará a Dios para siempre en su condenación, que se destruyeron ellos a sí mismos. No le eche la culpa a Dios, fue usted que se destruyó a usted mismo. Su pecado yace a su propia puerta y por lo tanto su sangre recaerá sobre sus propias cabezas. El verso 15 dice, entonces, la pasión después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Este verso 15 nos está diciendo que la unión culpable se comete por la voluntad que abraza la tentación. Usted dijo, voy a abrazar esto y lo voy a hacer mío, me gusta y voy a pecar. La lujuria, esa ramera, ese pescadito que dijimos ahorita, esa carnada. Y usted fue y lo mordió, ¡juá! Y luego ese pecado particular, que así como lo implica el griego, ¿verdad? Ese pecado particular, cuando se completa, da a luz la muerte. Y eso estuvo todo el tiempo, mire ahí. Usted estuvo preñado de eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esta muerte contrasta notablemente con la corona de vida que Santiago nos ha estado hablando ahorita. Dice, si usted soporta la tentación, si usted mantiene su fe en el Señor, si usted le busca en medio de esa prueba, si usted constantemente permanece en el Señor, persevera en el Señor y le dice que no a la tentación, tiene corona de vida. Si usted se deja seducir, se deja arrastrar, es engañado y muerde esa carnada, sabe que lo que le espera es la muerte. La muerte. Entonces hay un contraste. La corona de la vida, en la que termina la paciencia, la resistencia, tiene su obra perfecta, dice Santiago, capítulo 1, verso 4, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? O sea, el que lucha contra Satanás con las propias armas de Satanás no debe preguntarse si se encuentra superado. Si usted al final del día cede a la tentación y se deja llevar por eso, pues no se pregunte. ¿Ok? Usted tiene que cortar el pecado ahí de raíz. De raíz. Cortar ese capullo, mire, de la lujuria de raíz. Cortarlo de raíz. El verso 15 dice que el éxito de la corrupción en el corazón, ¿verdad?, es la muerte. Ese es el éxito que va a tener. Muerte. Dice que cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. O sea, si usted permite que el pecado provoque esos deseos en usted, pronto usted va a ir madurando, pero va madurando en esos deseos, en ese consentimiento. Y ahí usted lo concibió, peca y lo que viene es la muerte. Hermanos, tenemos que entender que el pecado verdaderamente existe, aunque sea en forma de embrión. Porque ahí está hablando de concebir y tendríamos que mirar todo este proceso de lo que es, ¿verdad?, la concepción. Y aunque sea un embrión, existe el pecado. Y está ahí en nuestro corazón. Y toca nuestra puerta cada rato. Y hazte esto otro, dile esto. Llama, contéstale así. Actúa de esta forma. Entonces, ese bebé va a ir creciendo. Y cuando ha crecido en su tamaño completo en la mente, en el corazón, entonces se muestra cómo y se manifiesta en ejecuciones reales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Detente.
Tan pronto llegue la tentación, ahí es el momento de pararlo. Ahí es el momento de cortarlo. Detén los comienzos del pecado, o de lo contrario, todos los males que produce deben ser cargados por completo sobre nosotros. ¿Qué más debemos observar del texto? Pues que el resultado es la muerte. Lo hablamos ahorita. El pecado, cuando es concebido y consumado, da a luz la muerte. Después de que el pecado se manifiesta en las comisiones reales, o sea, usted fue y cometió el pecado y hizo lo que usted propuso en su corazón y deseó y le gustó y todo eso, el final es el mismo. Y al final del mismo es que se fortalece mediante actos frecuentes, oiga, y se asienta en un hábito. Hay gente que después que lo hace, como le gustó, como fue seducido y fue arrastrado, no le va a importar volver a hacerlo. Y si le trajo placer y le trajo gusto, le va a importar menos todavía. Y no lo va a pensar para hacerlo una segunda vez, una tercera vez, hasta que se convierte en un hábito. ¿Y qué sucede? Que cuando las iniquidades de los hombres se colman así, lo que se produce es la muerte. El corazón se va endureciendo y tú no encuentras el camino para regresar al Señor, porque ya estás tan embarrado en tu pecado, ya lo has vuelto un hábito, ya es tan habitual que regresar al camino del Señor se hace bien difícil. Y hay una muerte sobre el alma y hay una muerte que viene también sobre el cuerpo. Y oiga esto, además de la muerte espiritual y temporal, la paga del pecado es la muerte eterna. O sea, usted comienza a morirse en vida. Y usted lo ve, hermano. Usted lo ve. Uno de esas peores tentaciones es la tentación sexual, que trae una muerte violenta, espiritual, emocional, aquí en la tierra. Aparte de que trae la muerte eterna. Pero aquí en la tierra, y la persona ya no se satisface con nada. Con nada. Y entonces, como ya no me satisfaco con esta, pues voy y busco a otra, a ver si esa me satisface mejor y me da más placer que el que me dio la primera. Y esa vida se va secando y va dañando a otros. Y mire, es horrible. El caso ¿verdad? Del alcohólico es una muerte aquí en vida, y usted los ve que están muertos en vida, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, físicamente, porque eso puede traer enfermedades, y por ahí todo lo demás. Y adicional a eso, la más importante para mí, la paga del pecado, que es la muerte eterna. Que el pecado, por lo tanto, sea arrepentido y abandonado. Eso es lo que nos está diciendo Santiago antes de que sea terminado. En Ezequiel capítulo 33, si mal no recuerdo, verso 11, Dios le dice al pueblo: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y lo que le dice es: yo no me complazco en tu muerte. Dios no se complace en tu muerte, como no tiene mano en tu pecado. Pero tanto el pecado como la miseria se deben a vosotros mismos. Entonces dice: ¿por qué se mueren ustedes, casa de Israel? Pues se mueren porque ustedes mismos se lo buscan. Se muere porque ustedes no acaban de dejar ese pecado y siguen viviendo en esa vida. Y no se tornan a mí. Y no buscan. Las concupiscencias, las corrupciones de vuestro propio corazón son sus tentadores, y ustedes, en vez de mantenerse firmes y decir: no, eso yo no lo voy a hacer, eso yo no lo voy a decir, eso yo no lo voy a pensar, eso yo no voy a, lo voy a dejar que dé a luz. No. Entonces, poco a poco se van alejando de Dios y han acabado bajo el poder y el dominio del pecado. Y eso se convierte en su destrucción. Y lo que trae es muerte. Vamos al verso 16. Yo creo que al 15 y al 14 le sacamos ya bastante. Verso 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, 17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice no erréis, en el original lo que dice es: no se equivoquen. Y eso está conectado a lo que venimos hablando, ¿verdad? Lo que está diciendo es: no se equivoquen en atribuirle a Dios la tentación del mal. ¿Ok? Es más, todo bien. Este verso 16 es cortito. Dice: amados hermanos, no erréis.
no os equivoquéis, es cortito, porque lo que está conectando el 15 con el 17, está en el mismo medio ahí. Está diciendo, primero nos dijo, Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Ustedes son tentados de su propia concupiscencia, ¿verdad? ¿Por qué? No cometan el error de echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Todo lo que es bueno en la tierra viene de Dios. Se nos está enseñando aquí aún más que mientras somos nosotros los autores, los procuradores de todo pecado, de toda miseria para nosotros mismos, Dios es el Padre y la fuente de todo bien. Eso es lo que él está diciendo en este verso 16, conectando el otro con el 15 con el 17. Nosotros debemos tener especial cuidado de no errar en nuestras concepciones de Dios, no equivocarnos. En griego es melanaste. No te desvíes, es lo que está diciendo, de la palabra de Dios. No te desvíes de los relatos que de Él tienes. No te desvíes en opiniones erróneas. No te apartes de la norma de la verdad. Las cosas que has recibido del Señor Jesús por la dirección del Espíritu, no te desvíes de esas cosas. Las opiniones laxas, ¿verdad? De donde surgen, de Sinón, de los Nicolaitas, de donde surgieron después los gnósticos. Y un grupo de personas, ¿verdad?, muy sensuales y corruptas. Tal vez el apóstol aquí nos las está advirtiendo más especialmente para que, mire, abra los ojos y vaya contra esas cosas. Porque aquellos que están dispuestos a investigar, consultar el texto, consultar la palabra, pues mire, usted se mantiene firme cuando usted va a la Escritura y dice, ¿debo hacer esto o no debo hacerlo? Búsquelo en la palabra, busque qué dijo el Señor sobre esas cosas, cómo usted debe manejar el pecado, cómo usted debe manejar la tentación. Mire esto y no empieza a escuchar voces ajenas y a tener opiniones medias raras, ¿verdad? Aquí el texto yo creo que nos está hablando de que los hombres corruptos que tienen nociones, que la noción que quieran, y que para ellos todo es la verdad. No, hermano, no es así. Y que dicen que Dios no es, y que Dios no puede ser, y todas estas cosas. No. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo no proviene de Dios. Eso es lo que el texto está diciendo. Y nos está diciendo, no se desvíen de esto. No cometan el error de pensar que es Dios quien los tienta y que Dios es el que los llevó a pecar, porque ya lo explicamos ahorita, ¿verdad? Sino que entiendan y estén claros en que la verdad es esta. Todo don perfecto, todo bien, viene y desciende del Padre de las luces. Y dice que es un don, es una dádiva, es un regalo. ¿Ok? Y dice que toda dádiva es una cosa y todo don es otra cosa. Dádiva, ¿verdad?, es el acto de dar, ¿verdad? O es el regalo en su etapa inicial, ¿verdad? Una vez ya tú tienes ese deseo de dar, esa dádiva, el don entonces es el regalo. El segundo es la cosa dada, es la bendición. Dádiva es, yo quiero entregarte este reloj porque te amo, porque quiero agradarte o por las razones que sean. Es ese acto de dártelo. Es el regalo en su etapa inicial. Fui, lo compré, lo tengo aquí y decidí que te lo voy a regalar. Esa es la dádiva. El don es ya cuando lo pongo en tu mano y te digo, esto es tuyo. Ese es el regalo. Cuando se perfecciona, cuando se convierte ya en la bendición y ya está en tu mano. ¿Ok? Y así como la buena dádiva contrasta con el pecado en su etapa inicial, el regalo contrasta con el pecado consumado que produce la muerte. Porque dice aquí que toda buena dádiva y todo don perfecto. Fíjese que la tentación produce un pecado que trae la muerte, pero aquí este don perfecto lo que trae es bendición. Lo que trae es bendición. Entonces ahí está, ¿verdad?, el contraste. Y viene de arriba. Viene de arriba. Viene del Padre de las luces. Y aquí este texto, mucha gente como que no lo comprende bien. Y lo que está hablando es, cuando dice el Padre de las luces, es el creador de todas las luces que están en el cielo. El creador de todas las lumbreras.
Y hay varios textos que lo confirman, ¿verdad? Job 38, Génesis 4:20, Génesis 4:21, Hebreos 12:9, habla de que Dios fue el que creó todas las lumbreras. Y esto pues concuerda con la referencia a los cambios en la luz de los cuerpos celestes, a los que se alude al final del versículo, que dice que no hay sombra, ¿verdad? No hay mudanza ni sombra de variación. Y está haciendo, obviamente está haciendo alusión al sol, ¿verdad? Que mientras se va moviendo, la sombra de usted se va cambiando y hay una variación en la sombra. Mientras el sol está encima de uno, la sombra es pequeña. Mientras el sol se va inclinando hacia un lado, la sombra se va alargando y se va moviendo a un lado o al otro, depende de dónde el sol lo esté a usted alumbrando. Así que concuerda con lo que él está hablando ahí, nos confirma que eso es lo que él está diciendo. También Padre de las luces espirituales en el reino de la gracia y la gloria. ¿Verdad? Que estos fueron tipificados por las luces sobrenaturales en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Se acuerda que el sacerdote tenía un pectoral y en un lado tenía el Urim? Como Dios es luz y en él no hay tinieblas. Es lo que dice primera de Juan capítulo 1, verso 5. De ninguna manera, y esto, ¿verdad? Todo está conectado con lo que él está hablando. De ninguna manera, siendo Dios el Padre de las lumbreras, siendo luz, Dios siendo luz y siendo que en él no hay tinieblas, ¿cómo puede ser el autor del pecado? Que es oscuridad. Y dice que, ¿verdad? Donde no hay sombra ni variación. Ninguna de las alternancias de luz y sombra que experimentan las luces físicas. Ahora mismo yo tengo estas luces puestas aquí, ¿verdad? Tengo una de frente que usted no la puede ver, pero crea unas sombras. Ninguna de esas alternancias, esas sombras, esas variaciones que se experimentan con las luces físicas, ya las que, y a las que incluso las luces espirituales están sujetas en comparación con Dios, sombra de giro, variaciones, literalmente lo que está hablando es de marca de sombra oscura proyectada por uno de los cuerpos celestes. Ninguna de esas, cuando está la luna también, ¿verdad? Que se crean una sombra de la tierra, el sol, ninguna de esas tienen que ver tampoco con el Señor. O sea, Dios no es una persona que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Por eso es que Él no puede ser el Padre de las lumbreras, el Padre de las luces y a la misma vez ser el autor del pecado. A la misma vez no puede, porque habría una contradicción muy grande ahí. Siendo un Dios que es luz y que en él no hay tiniebla alguna, que sea él entonces el que cree tinieblas en nosotros. Es lo que Santiago, ¿verdad? nos está diciendo. Así que en Dios no hay variación, no hay giros, no es como el sol que se va moviendo y la sombra está para un lado primero y después para el otro. No. Lo que él dijo en su palabra, eso es. Y si él dijo que la paga del pecado es muerte, pues entonces nosotros tenemos que cuidarnos, soportar la tentación, resistir la tentación, mantener nuestra fe puesta en el Señor para que esa tentación no nos atraiga, no nos seduzca, porque está aquí adentro, pero nosotros podemos controlarlo en el nombre del Señor y guiados por el Espíritu, para que entonces no se conciba y no dé a luz el pecado y no podamos tener la muerte. Otra vez, es fácil culpar a los demás, es fácil poner excusa por los malos pensamientos, es fácil poner excusa por las malas acciones, es fácil culpar a otros. ¿Ok? Mire, y las excusas incluyen, y como pastor yo he escuchado de todo. Gente, cuando tú la confrontas con su pecado, las excusas incluyen culpar a otra persona. Las excusas incluyen, pastor, pero es que no pude evitarlo. Pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Pastor, es que fue solamente un error. Pastor, usted sabe que nadie es perfecto. Todo esto yo lo he escuchado. Y lo escribí porque son las cosas que he escuchado. Pastor, pero es que me presionaron a hacerlo. Y usted sabe que yo estoy empezando ahora en la fe. Pastor, es el diablo que me obligó a hacerlo. Ore por mí. Ayúdeme a reprender al diablo. Ah, pastor, yo no sabía que eso estaba mal.
Todas estas yo las he escuchado. De hecho, he escuchado la que Santiago nos está diciendo. Pastor, es que Dios me está tentando pero no me ha dado, no sé cómo salir de esto. Entonces, una persona que pone excusas está tratando de echar la culpa de sí mismo o algo en otra persona. Sin embargo, un cristiano, por otro lado, debe aceptar la responsabilidad por sus errores, debe confesárselos al Señor, pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Seguir adelante. La Biblia constantemente, y lo sabemos, compara el bien con la luz y el mal con la oscuridad. Por eso es que estamos diciendo ahorita que Dios es el Padre de las luces, la luz visible del sol, de los cuerpos celestes, es de Él. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así Dios es a la vez representado como el creador del sol. Y en algunos aspectos, sigo metiéndome ahí en el 17 para seguirle sacando al texto, ¿verdad? Dios es a la vez representado como el creador de las lumbreras, dice el texto, ¿verdad? El creador de las lumbreras. Y en algunos aspectos lo comparan hasta con las lumbreras. Y así como el sol es el mismo en su naturaleza, en influencia, y aunque la tierra y las nubes a menudo se interponen, ¿verdad? Y tapan las luces, los rayos del sol, no lo hacen parecer como si variase por su salida y su puesta. Y una vez, de momento usted ve el sol aquí, de momento lo ve acá. Y por sus diferentes apariencias. Hay momentos donde usted ve el sol. Las otras mañanas, o sea, yo salí bien temprano de casa, bien temprano en la madrugada, y se veía ese sol grandísimo, así, rosita, como con un rosa intenso. Su total retiro cuando se está ocultando, ¿verdad? Cuando el cambio es no en él. Lo que está diciendo el texto aquí es que de la misma forma Dios es inmutable. Y nuestros cambios y nuestras sombras no provienen de alguna mutabilidad o de alguna sombra o alguna alteración que haya en Dios, sino de nosotros mismos. De nosotros mismos. Porque ese sol, aunque yo ese día lo vi así de grande, rosa, con un color como no lo veo en otros días, y otros días lo veo que se está ocultando detrás de una nube, y un día lo veo en un lado y otro día lo veo en otro, no quiere decir que es otro sol, es el mismo sol. Y el texto lo que nos está diciendo aquí es que en Dios no hay cambios, no hay mudanza. No hay mudanza. El Padre de las luces, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Lo que el sol es en su naturaleza, pues mira, así mismo es Dios. En su gracia, en su providencia, en su gloria, en su misericordia, en su paz. Y toda buena dádiva viene de Él. Como Padre de las luces, de la luz de la razón, la inspiración del Todopoderoso, que nos lleva a decir, yo no voy a pecar, yo me voy a mantener firme en Él, yo me voy a mantener agarrado del Señor. Él es el que da la sabiduría, hermano. Lo hablamos la semana pasada. La sabiduría de Salomón en el conocimiento de la naturaleza, en las artes del gobierno, en todas sus mejoras, se atribuye ¿a quién? A Dios. El texto dice que Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. La luz de la revelación divina es más inmediata desde arriba. Esa luz viene de arriba. De Él es la luz de la fe, de Él es la luz de la pureza, toda clase de consuelo. De modo que no tenemos nada bueno sino lo que recibimos de Dios. Todo lo que Él nos da es bueno. No hay mal en Él, no hay pecado. En nosotros sí está esa naturaleza pecaminosa. Y no es hasta que venimos al Señor que Él pone en nosotros esa naturaleza divina. Y yo no estoy diciendo que seamos igual a Dios, como lo era Jesús, que tenía su naturaleza divina. Estoy diciendo que su espíritu viene a morar en nosotros y ahora no miramos las cosas como antes. Y cuando viene la prueba, porque esto le puede, ¿verdad? A lo mejor usted está... No quiero que me malinterprete. Yo no estoy diciendo que tengamos naturaleza divina y que seamos dioses. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que ahora venimos a vivir la vida de Cristo. Y su espíritu ahora habita en nosotros. ¿Ve? Y ahora Él nos da fuerza para combatir el pecado, para vencer el pecado, para mantenernos firmes en Él, para soportar la tentación, para nosotros poder estar firmes y perseverar. Estaba buscando esa palabra.
perseverar en el Señor, aun cuando las cosas estén difíciles, aun cuando el problema sea enorme. Nosotros podemos agarrarnos del Señor porque Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y ahora sigue estando la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero ahora no somos tan... O sea, cuando estábamos en el mundo, veíamos el pecado, íbamos y lo hacíamos y ya. Ahora, eso que Dios ha puesto en nosotros, pues mire, nos lleva a decir, no, yo le voy a dar la espalda a esto para hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga, para vivir la vida de santidad que Dios desea que nosotros vivamos. Obviamente, nosotros no tenemos nada bueno, solo lo que recibimos de Dios. Que no hay mal en Él, no hay pecado en Él. Y ahora que hemos sido hechos nuevas criaturas, se supone que en nuestro corazón ya no haya una inclinación hacia el pecado, sino hacia Dios. Ya no se nos hace tan fácil pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos redarguye, nos guía, nos corrige. Entonces debemos reconocer a Dios como el autor de todos los poderes, de todas las perfecciones que hay ahora en nosotros como sus criaturas, el dador de todos los beneficios que tenemos, de esos poderes y perfecciones, que ya no hay tiniebla, ¿verdad? Que el Señor ya no nos, que ahora el Espíritu nos guía y ya no vamos a cometer esas malas acciones, sino que nos mantenemos firmes en el Señor. Me he quedado como redundante en lo mismo, pero es que quiero que usted entienda bien cuando dije que en nosotros hay naturaleza divina, no es que seamos dioses. Lo que estoy hablando es que ahora hay una nueva naturaleza en nosotros porque somos nuevas criaturas en el Señor. Y el Señor ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, que habita en nuestro corazón. ¿Ok? Y entonces, mira, hermano, ahora es amputado. Ahora es cortada. ¿Verdad? Ahora es cortado. Ese deseo por el pecado. Está esa concupiscencia ahí. Pero ya usted no cae tan fácilmente, sino que usted dice, voy a mantenerme firme en el Señor y no voy a permitir que ese pecado entre en mi vida y me dañe. ¿Ok? Vamos al último verso. Verso 18. Dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ves? Somos nuevas criaturas en el Señor. Hemos nacido de nuevo. Y dice que es por su propia voluntad, por su propia buena voluntad. ¿Ok? Que muestra que es la naturaleza esencial de Dios hacer el bien y no el mal, como vimos ahorita. No inducido por ninguna cosa externa, sino que Él mismo, de su propia voluntad, como Él es bueno, como dice ahí, toda buena dádiva proviene de Él, dice que nos engendró, nos hizo nacer. Y aquí está hablando obviamente espiritualmente, es un acto consumado de una vez y por todas. En contraste con la lujuria que vimos ahorita, que entonces cuando concibe, da luz el pecado y da la muerte, aquí está hablando de que el Señor nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, pero es para vida eterna. La vida sigue naturalmente, ¿verdad? En una conexión con la luz. Lo que está diciendo es, ustedes, Dios por su propia voluntad, por su palabra de verdad, los hizo nacer de nuevo. Y ahora, en vez de ustedes dejarse seducir por el pecado, ustedes se dejan llevar por la palabra, y esta palabra va a traer vida a sus vidas. Esa palabra de verdad, que es el Evangelio, el medio objetivo, como la fe es el medio apropiador de la regeneración por el Espíritu Santo. Y dice que nos hace una especie de primicias, el texto, para que seamos primicias de sus criaturas. Cristo es, con respecto a la resurrección, la primicia. Nosotros los creyentes, con respecto a la regeneración, somos primicias de Dios. Es decir, somos las primeras de las criaturas regeneradas de Dios. Y somos la prenda de la última regeneración de la creación. Vaya a Romanos 8:19, vaya a Romanos 8:23. Y usted va a ver que Pablo habla de estas cosas también, ¿verdad? Donde también el Espíritu Santo, que es ese agente divino que nos va regenerando, nos va restaurando, nos va haciendo nuevos, hace en nosotros un regénesis. Volvemos a nacer. Hay en nosotros un nuevo comienzo. A nosotros se nos denomina las primicias de Dios. Es decir, las arras de que la regeneración, ahora comenzada en el alma nuestra, al final se extenderá al cuerpo también y a las partes inferiores de la creación.
De todas las criaturas visibles de Dios, nosotros los creyentes somos la parte más noble. Y como las primicias legales santifican el resto, por esta razón somos probados ahora. Vamos resumiendo aquí, vamos terminando con el verso 18. Varias cositas más que les quiero hablar bien rapidito. Recuerde que estos primeros cristianos del primer siglo fueron la primera generación en creer en Jesucristo como el Mesías. Y Santiago los llama una especie de primicias para todo lo que Dios creó. Los líderes judíos estarían bien conscientes de la práctica de ofrecer las primeras cosechas. ¿Se acuerda que el pueblo traía las primicias para que maduren justo antes de la cosecha como un acto de adoración a Dios? Y también como una bendición sobre el resto de las cosechas. Porque esta gente traía las primicias, cortaban esas primeras gavillas con la fe y la esperanza de que lo próximo que iba a salir con la bendición de Dios y que iba a ser una cosecha abundante. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15:20 se refiere a Cristo como las primicias, lo vimos ahorita, de los que han muerto. Como toda buena dádiva es de Dios, así también le debemos atribuir a Dios particularmente la renovación de nuestra naturaleza, nuestra regeneración y todas las santas y felices consecuencias de ellas. De su voluntad, Dios nos engendró con la palabra de verdad. Tomemos nota aquí de algunas cosas para ir cerrando. Número 1, un verdadero cristiano es una criatura engendrada de nuevo. Y se vuelve una persona tan diferente que lo que era antes de las influencias renovadas de la gracia divina, ¿verdad? Como si hubiera sido formado de nuevo y nacido de nuevo. Y la gente que antes nos conocía nos ve y dice, es que ahora hay algo como diferente en ti, ¿qué te pasó? Y es que hemos sido hechos nuevas criaturas, ya no hablamos igual, ya no pensamos igual, ya no vemos la vida como la veíamos antes, la vemos con otra perspectiva, ¿ok? Nos volvemos una persona totalmente diferente. Número 2, tenemos que notar que aquí se declara el original de esta buena obra, ¿ok? Que es de la buena y de la propia voluntad de Dios. No es por nuestra habilidad es caer en la tentación, nuestra concupiscencia, que nos lleva a pecar y nos lleva a la muerte. O sea, no es por nuestro propio poder, no es por algún bien previsto en nosotros o hecho por nosotros. No, esto es todo por la buena voluntad de Dios y por la gracia de Dios. ¿Qué más debemos notar? Número 3. Aquí se nos señalan los medios por los cuales esto se efectúa, que es por la palabra de verdad. La palabra de verdad. Pablo decía, yo os he engendrado en Jesucristo por medio del Evangelio. O sea, toda esa gente que se convirtió cuando Pablo les predicaba el Evangelio, esa gente eran las primicias de Pablo. Y Pablo los engendró, los parió en el Espíritu. Este Evangelio es ciertamente una palabra de verdad. De hecho, yo soy de pensar que si no fuera una palabra de verdad, contrariamente, ¿verdad? Nunca va a producir efectos tan reales, tan duraderos, tan grandes, tan nobles en la gente. Podemos confiar en el Señor, podemos aventurar nuestras almas en el Señor y encontrarnos en ella en medio de nuestra santificación. ¿Por qué? Porque esta palabra es la palabra de verdad y podemos confiar en ella totalmente. Mire, el fin del diseño de la gracia renovadora de Dios se establece aquí. Que seamos una especie de primicias de sus criaturas, que seamos la porción, que seamos el tesoro de Dios, que seamos una propiedad más particular de Él, como lo eran las primicias en aquel tiempo, que seamos adoración para el Señor, que seamos santos para el Señor, como le fueron consagradas las primicias, y uno separaba aquello y lo llevaba al templo en manojos así, ¿verdad? Las gavillas, que así mismo nosotros seamos, en vez de dejarnos seducir por el pecado y caer en el pecado y traer muerte a nuestra vida, no, que entendamos que el Señor, por su gracia, nos ha hecho, si nos mantenemos fieles a Él, si le amamos, si soportamos la prueba, si perseveramos en medio de la prueba, el Señor nos ha hecho santos, separados para Él. Cristo es la primicia de los cristianos y nosotros los cristianos somos las primicias de las criaturas del Señor. Aleluya. Bueno, hasta ahí nuestro estudio bíblico de hoy. Creo que
hemos desmenuzado bastante bien el texto. Si usted se ha estado gozando, póngame 4 corazoncitos ahí, 2 caritas felices, 7 deditos para arriba, lo que usted quiera poner, ¿verdad? Pero déjenos saber que usted se gozó en el servicio y que usted, ¿verdad?, fue bendecido con esta palabra para la gloria del Señor. Póngame 4 amenes también ahí si quiere, si esta palabra ha sido de bendición para usted. La semana que viene vamos a entrar en un tema un poquito más profundo, porque entonces habla de que seamos hacedores de la palabra. Vamos a estar en los versos del 19, si nos da tiempo, del 19 hasta el 27. Vaya leyéndolo para que usted esté listo para la próxima semana. ¿Ok? ¿Qué hablamos hoy? Pues dijimos que podemos tener victoria en la prueba, que nos han prometido una corona si soportamos la tentación, que no debemos morder esa carnada que lo que trae es muerte, sino que debemos mantenernos firmes, que no podemos echarle la culpa a Dios por el pecado, ¿verdad? O por la tentación que nos llega, sino que debemos entender que toda buena dádiva y todo don perfecto nos los da Él, y que Él ha prometido para nosotros, que Él no es como, ¿verdad?, que Él es inmutable, que no hay mudanza en Él, ni hay sombra de variación, y que Él nos hizo nacer, y que ha puesto en nosotros eternidad, y que nos creó a su imagen y semejanza, y que ha puesto en nosotros su espíritu, que hay una nueva naturaleza en nosotros que ya no está tan inclinada al pecado, sino que nosotros, por nuestra propia voluntad también, deseamos y anhelamos vivir una vida que agrada al Señor, vivir una vida, ¿verdad?, santa y separada para el Señor, y que eso al final nos va a dar la victoria sobre la prueba. Amén. Bueno, anuncios para lo que queda del fin de semana. Mañana todos los líderes de la iglesia tenemos una reunión aquí en el templo a las 7 de la noche, y la junta de la iglesia también va a estar en esta reunión, así que los líderes y la junta de la iglesia nos vamos a reunir aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Tenemos una reunión muy importante para ir trabajando los próximos meses del año, y algunas cositas que quiero trabajar con usted. Así que si usted no recibió el anuncio, se envió por WhatsApp y sabemos que casi todo el mundo lo recibió, pero por si acaso usted no lo ha recibido, sepa que este viernes, mañana a las 7 de la noche, vamos a estar reunidos aquí, la junta de la iglesia, junto con los líderes de los diferentes ministerios de la iglesia, que nos vamos a reunir para trabajar algunas cositas. El domingo el pastor regresa al púlpito de la iglesia, así que vamos a estar predicando la palabra. Y mire, yo quiero que usted venga. El Señor puso el martes, madrugada del martes, en mi corazón una palabra muy linda para hablar con ustedes sobre qué dice la palabra acerca de lo que es la honra. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es la honra? Estamos viviendo momentos donde es famoso, donde es viral la deshonra. Y de eso vamos a hablar este domingo. Así que venga, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es la honra? Quiero, ¿verdad?, públicamente felicitar a mi hermano Héctor Maisonet, quien me estuvo cubriendo 2 domingos corriditos en el púlpito, hablando sobre la palabra, que hay que amarla, que hay que leerla, que hay que memorizarla, que hay que, ¿verdad?, vivirla sobre todas las cosas. Él explicó lo que es la Biblia y cómo debemos estudiarla de la manera más correcta. Carmencita, mi esposa, el domingo pasado habló de qué dice la Biblia acerca de la generosidad, ¿verdad? Y estuvimos hablando de eso. Y este domingo pues cerramos con qué dice la Biblia acerca de lo que es la honra, y de eso vamos a estar hablando el domingo. Así que yo lo espero, venga tempranito, que nos vamos a gozar aquí en la palabra del Señor. Este domingo, después del servicio, tenemos un mensaje muy importante que compartir con toda la iglesia. Okay, así que yo le voy a pedir a todos los miembros de la iglesia que están viendo este estudio bíblico, no se quede en su casa. No se quede en su casa, venga a la iglesia para que usted reciba este mensaje. Queremos, ¿verdad?, compartir un mensaje importante con la iglesia. No queremos hacerlo por las redes, simplemente queremos compartirlo con los hermanos que estén aquí en el templo. Así que usted no se quede en su casa y venga para que reciba esta palabra. Manténganos en sus oraciones, porque el martes que viene, el martes 27, salimos a Constanza en nuestro viaje misionero, y vamos a estar en Constanza desde el 27 de septiembre hasta el 4 de octubre. Usted sabe que recién acaba de pasar el huracán Fiona por Santo Domingo, ¿verdad? Y pues no sabemos con qué nos vamos a encontrar allá en la República, pero manténganos en oración para que este viaje sea de bendición a todas las personas que vamos a ir a ver, ¿okay? Y que el Señor se glorifique esta semana que vamos a estar ministrando allá en la República Dominicana, especialmente en Constanza, ¿ok? Bueno,
Hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que tengas una noche hermosa, una noche bendecida. Abraza a tus hijos esta noche. Abrácense, oren juntos, descansen. Y mañana recuerden hablarles a otros de ese Dios que nos da muchas cosas buenas y que nos ayuda a vencer la tentación y a vencer el pecado en su nombre. Los amo y nos vemos el fin de semana. Muchas bendiciones.